Hola, mi nombre es Claudia Romero. Hoy vamos a iniciar un live súper interesante, un tema el cual escogieron ustedes mismos mediante nuestras historias. El tema ganador fue la orientación telemédica de casos ginecológicos. Le doy la bienvenida a todos, espero que disfruten muchísimo y aprendan de el live desarrollando este tema que ustedes mismos escogieron, que va a estar muy interesante. Inviten a todos a que se unan a esta transmisión en vivo. Y le damos la bienvenida a la doctora Mari Carmen. Hola doctora, ¿cómo Hola, está? ¿bien y tú? Muy bien, muy bien. Bueno doctora, aquí le estoy comentando a todos que el tema de hoy va a estar súper interesante, que trata sobre la orientación telemédica de casos ginecológicos. Exactamente. Según me habías comentado previamente, pues las usuarias o los pacientes o los seguidores del canal, pues han pedido que así sea. Entonces, de ese modo, pues aquí estamos pendientes de cuando tú nos digas, nos indiques, pues comenzar brevemente Sí. Ya con la exposición. inmediatamente vamos a empezar a aclarar todas las dudas. Para todos los que están aquí en la transmisión, saben que pueden ir dejando sus preguntitas aquí, que la doctora en todo el transcurso del live va a ir aclarándole cualquier duda que puedan tener. Pero ahora, doctora, ¿qué nos puede hablar sobre la orientación de la orientación ginecológica utilizando plataformas de telemedicina? Sí, bueno, tú sabes que realmente a mí esto siempre me ha apasionado. O sea, realmente desde que comencé a leer sobre el tema, que fue con la experiencia de la Universidad Central de Venezuela, más o menos entre el 2012 y el 2013, pues para mí era súper interesante porque yo he hecho siempre mucha medicina humanitaria. Creo que te lo había comentado en algún momento de nuestras conversaciones antes. Entonces, para nosotros era bastante interesante cómo poder en aquellas regiones, zonas que están desprovistas de médicos especialistas, pues poder llegar hasta ellos y poder resolver problemas que a veces no son tan complicados. O sea, son problemas relativamente sencillos y pues simplemente por no tener un especialista allí, a veces no se trataba correctamente o se tardaba, había una demora en el tratamiento hasta que los usuarios pudiesen acceder a los médicos. Entonces, estamos en el siglo XXI, y te estoy hablando más o menos del año 2013, pero sabemos que realmente las primeras experiencias telemédicas datan del siglo XX, más o menos de los años 20. Parecen muy lejano ahora, pero imagínate, en los años 20, ¿quién iba a pensar que iba a haber previamente algún contacto en la distancia entre personas para poder resolver casos de tipo médico? Bueno, yo de verdad muy feliz, me place mucho poder conversar con ustedes de esto hoy. Bueno, en relación a la ginecología, pues sabemos que existen, vamos a decir que una normalización de nosotros, o sea, del uso de nuestros aparatos electrónicos, y ha sido una cosa muy sutil. Es decir, nosotros poco a poco, así, muy suavecito, hemos visto que de alguna manera nuestros equipos médicos, es decir, vamos a hablarte de equipos de consultorio, por ejemplo, aparatos para monitoreo de presión arterial, de pulso, los mismos colposcopios, los aparatos de imágenes, pues están conectados desde que existe la era digital a salidas, ¿verdad? Que permiten enviar los datos a diferentes terminales puede ser dentro de un hospital o de una clínica, o estando tú en el hospital y la persona en su casa y las imágenes en la clínica. Es decir, existen redes que han permitido las tecnologías de información y comunicación que nosotros podemos emplear en favor del paciente. En el caso específico de la ginecología, pues nosotros también hemos visto como esas imágenes de algunas patologías médicas o de ciertos casos de consulta no son dirigidas, nosotros podemos hacer una evaluación, un juicio y luego pues emitir un diagnóstico e inclusive un tratamiento de acuerdo a las necesidades del usuario. Pero básicamente yo pienso que podríamos como, no sé, irnos como poquito a poco, como muy desde el principio para poder establecer las alternativas que nos da la, la, la telemedicina en relación a las diferentes ayudas que le podemos prestar nosotros a las usuarias.
Yo pienso que de entrada una de las prioridades dentro de una consulta ginecológica es la historia. Y creo que también dentro de los temas que estábamos, cuando se estaban decidiendo el tema, pues también habíamos hablado de lo que sería la historia médica obstétrica, que también está ligada porque estas cosas a veces se entrecruzan en la parte de ginecología y la obstetricia. Pero en general, el primer contacto que hace el médico con el paciente es para obtener datos. Tenemos que interrogar al usuario, a la usuaria en este caso, para establecer cuáles son sus antecedentes, eh, vamos a decir, sus datos personales, las cosas de las cuales ha sufrido desde la infancia hasta la adultez, si ha tenido algún tipo de intervenciones previas, de cirugías, ese tipo de cosas, cuando comenzaron cuando fue su primera regla, cómo son sus patrones menstruales, todas esas cosas forman parte de la consulta, historia clínica ginecológica. En este caso, estando el usuario en la distancia, pues también nosotros podemos emplear la plataforma de telemedicina o cualquier plataforma telemática para obtener datos que son importantes para poder nosotros inferir posteriormente. Muchas veces pienso yo que el no estar, a pesar de que estás cara a cara con el médico, a veces hay cosas que como cuando tú estás de frente no son tan fácil decirlas, pero como no lo tienes allí, es como que te liberas un poquito, te sientes un poco más tranquilo y todas esas temores o algo mejor, no sé, tabúes, cosas que puedan estar relacionadas con cosas ginecológicas, son más fáciles de hablar, son más fáciles de transmitir de ellos hacia nosotros, e incluso también nosotros también como tomarlo de acuerdo a la actitud de la paciente, pues también hacerlo con mucha tranquilidad y con mucha suavidad como debería ser siempre ese feedback entre médico y paciente. Es muy importante. Sobre todo, doctora, sobre todo en el caso de muchas chicas, la cita ginecológica es algo muy íntimo, muy privado y no cualquier chica se desenvuelve muy fácil a contar lo que siente o sus antecedentes en una cita presencial, pues se le hace más fácil con la telemedicina. A veces, muchas veces se te hace más fácil escribir algo, ¿verdad? Que estar de Exacto. cara con la persona. Entonces, pues existe esa alternativa también. A veces tú te anticipas a la consulta con el médico y previamente llenas un formulario que está dentro de la plataforma online, das todos tus datos porque el formato de historia médica es bastante detallado y pues puedes plasmar todas esas cosas que a lo mejor te daría pena decir cara a cara y colocarlas allí. ¿Ok? Eso me parece que es algo bastante beneficioso, bastante facilitador de lo que sería la relación posterior entre el médico y la usuaria, entre el médico y la paciente. Eh, También es importante con respecto a este punto que es el rapport, lo que nosotros llamamos rapport, es la comunicación médico-paciente, es establecer a priori cuando tú tengas ya al usuario dentro del otro lado de la pantalla, que haya esa conexión, ¿sabes? Que haya ese feeling entre el médico y el paciente, que haya ese contacto que permita confianza futura, porque si no lo logras en el primer contacto, si no lo logras en esa primera conversación, aunque no estén los dos en el mismo lugar, o las dos en el mismo lugar, hablando de mí, por ejemplo, por respecto a ti, pues lo que hagamos posteriormente va a ser un poco más complicado, ¿sabes? O sea, porque si no te sientes bien ya con el médico, entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro si realmente la primera impresión no fue buena? Es muy importante el primer contacto. Esa es la parte más difícil para los médicos, ganarse la confianza a través de la pantalla con sus pacientes. Es un Sí. reto, pero no es imposible tampoco. Así que bueno, posteriormente sabemos que con este primer contacto esa confianza va a ir desarrollándose y también una pregunta que es bastante común, nos dicen, bueno, ajá, pero ¿cómo hacen ustedes si están lejos como para establecer, no sé, algún síntoma, alguna cosa que realmente haya que ver en vivo? Yo, bueno, en base a eso, pues existen alternativas que están
por ejemplo, en tiempo real, estamos en tiempo real, pues en tiempo real dentro de un entorno virtual se pueden establecer a través de fotografías, a través de videos, el envío de ese material que está en ese momento aconteciendo o que es realmente lo que el usuario pretende que nosotros evaluemos y pues son las veces de nuestra vista, de nuestros ojos, de lo que forma parte de la observación. Igualmente, para nosotros es importante tener al usuario de frente porque justamente cuando nosotros estamos dentro de una consulta de manera presencial, nosotros evaluamos desde que el usuario entra, cómo camina, cuál es su cara, ¿sabes? Cómo va vestido. Hay una cantidad de detalles que nos aportan, aunque el usuario no se dé cuenta, que nos están aportando gran información a nosotros. Nosotros podemos establecer a priori, por darte un ejemplo, si el paciente tiene dolor, aunque no nos lo diga, ¿sí? O si hay alguna modificación en su marcha. En el caso, por ejemplo, de las embarazadas o de pacientes que tengan algún dolor, algún padecimiento abdominal, nosotros vemos cómo va, cómo es su postura, cómo marcha, cómo camina, todas esas cosas las evaluamos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son señales que forman parte de lo que será posteriormente nuestro juicio médico. También nos preguntan si, ajá, ¿y cómo hacemos con el tacto? Con el olor, porque hay cosas dentro de la medicina que se evalúan usando el resto de los sentidos. Tenemos que manipular, tenemos que tocar, establecer texturas. Entonces, pues esas cosas las vamos adecuando a medida que va transcurriendo el interrogatorio, a medida que va llevándose la consulta y le vamos preguntando a la paciente sobre, por ejemplo, olores. Sabes que en casos de algunos casos de tipo ginecológico, pues hay implícito un cambio en el olor, un cambio en el estado general del área que en ese momento esté causando el problema. La textura, es decir, o los aspectos, por ejemplo, mira, ¿a qué se parece? ¿A qué te huele? ¿Te huele a hierro? ¿Te huele a metal? ¿Te huele a X? O sea, a pescado, ¿sabes? Porque hay ciertas cosas que dentro de la ginecología son bastante explícitas cuando ocurren. Entonces te vas dando cuenta, o cómo lo sientes al tacto, está irritado, está rojo. Todas esas cosas nos van aportando información para nosotros poder luego en unión con otros datos que nos aportan los exámenes paraclínicos, poder establecer un diagnóstico e inclusive un tratamiento. En el caso de la consulta de orientación ginecológica, la propiamente dicha muchas veces es para que el usuario, o mejor dicho, el usuario solicita como la consideración del médico o solicita el juicio del médico para que le informe respecto a alguna experiencia, muchas veces una experiencia personal cercana, algo que sufrió personalmente, algún problema de tipo médico ginecológico que es reciente, o alguna duda que tenga de una consulta previa, ¿ok? Entonces, en esos casos nosotros fungimos allí como un ente que va a resolver sus dudas, que va a explicarle de manera detallada lo que el usuario tenga a bien preguntar, ¿ok? Yo siempre Claro, no se pueden ir del consultorio sin que todas sus dudas estén resueltas. El médico tiene un papel docente, educador, increíble para todos aquellos que van a solicitar su ayuda. claro, es que pueden utilizar la telemedicina como una herramienta para una segunda opinión. Si tú También, vas a un exactamente. médico, puedes consultar con otro médico a través de la telemedicina. Esto aplica para cualquier especialidad, Sí, para una de hecho, segunda opinión, y más en los exacto. casos cuando tu médico de confianza no está en la ciudad, está en otro país o algo, puedes Uno mismo, consultar temas específicos con ellos. exactamente. Eso precisamente era dentro de las orientaciones ginecológicas lo que estaba en una de las alternativas a considerar.
Porque tú, por ejemplo, utilizando la telemedicina o utilizando un consultorio virtual, pues mira, puedes dar no solamente información sobre un tema, sino que también puedes, por ejemplo, evaluar exámenes diagnósticos. Es decir, tú previamente viste a la paciente o la paciente te llamó por teléfono, doctora, mire, tengo esto, o te escribió, no, bueno, mira, para adelantar, por favor, puedes practicarte este tipo de estudio y tú le especificas cuáles son, luego se reúnen para discutir los resultados, ¿ok? Entonces, puedes evaluar ese tipo de exámenes, puedes establecer exámenes diagnósticos, decidir una conducta posterior, puedes evaluar inclusive muestras. En el caso de la ginecología, pues puedes, mira, ahí vamos a poner un ejemplo, que tú recibas una imagen colposcópica, sabes que la colposcopía es un estudio de imagen que se hace en consultorio para ver el cuello uterino aumentado de tamaño, para poderlo ver mucho más grande y ver los detalles de él. Entonces, si tú recibes esas imágenes y tú ves que hay algo que puede estar bien o puede no estar bien, sin ser malo, ¿ok? Pues simplemente esas cosas se van evaluando de manera precoz y se va buscando un tratamiento tan rápido como sea posible, o se va canalizando el usuario de acuerdo a la necesidad en ese caso, en esa patología. Eh, Existen inclusive bancos de imágenes. A veces tú no solamente puedes quedarte con la opinión vamos a suponer, de un patólogo que evaluaría una muestra de citología, sino que puedes buscar bancos de imágenes o remitirlos a bancos de imágenes en cualquier parte del mundo, que inclusive estén mucho más, sean mucho más sofisticados que lo que tú dispones en ese momento. Esto es algo que se pierde de vista, ¿sabes? O sea, los alcances de la telemedicina son increíbles, eh, no solamente para nuestra área, sino en general, considerando bueno, en este momento, ahora por supuesto con la pandemia mucho más, porque eh, estamos confinados, digo yo, estamos confinados por prevención, para cuidarnos, porque realmente yo pienso que no lo deberíamos ver como un encierro, sino que deberíamos verlo como lo que es, una conducta de protección y una conducta de previsión. Nos cuidamos todos. Y en base a eso, pues, podemos utilizar esta tendencia para poder darle al usuario un estudio, unos resultados de sus estudios con mucha más exactitud, con menos riesgo de fallo, ¿ok? Y poderle entonces, en el caso de que haya que remitirlo o tomar alguna conducta, tomarla con la confianza debida, con la seguridad que requiere el paciente. Las consultas de segunda opinión, obviamente, sí, como nos decías previamente, son necesarias. A veces no solamente son necesarias como esa, esa mayor seguridad para el paciente, es decir, me dijeron esto, voy a confirmar si realmente esto es así, si se coincide, porque muchas veces tratan de establecer una coincidencia, pero también a veces es como un requisito, por ejemplo, de un caso selectivo futuro en la actividad aseguradora. A veces las personas que tienen un seguro, pues van y te dicen, mira, es que necesito que me evalúes este paciente porque hay algo que no me quedó claro. Y así también se hace. Se utilizan también para peritaje médico. O sea, hay sucesos en los cuales las usuarias sufren algún tipo de violentamiento y de acuerdo a las imágenes que podamos recibir, pues también podemos colaborar con otras especialidades, puede ser medicina forense, anatomía patológica, para establecer o ayudar en relación a ese suceso en particular que haya acontecido. También podemos realizar monitoreos. O sea, por ejemplo, tú tienes una paciente que ya trataste y quieres ver cómo va, cómo le está yendo, si el tratamiento ha sido o ha tenido el efecto esperado, pues tú la puedes posteriormente citar o escribirle o llamarle, porque existen también las alternativas de las llamadas comunes de voz o los mensajes a través de las plataformas de conversación y
ver cómo se encuentra la usuaria, si está en el proceso de recuperación que nosotros esperamos que esté. También podemos evaluar algún tipo de procedimiento, es decir, vamos a suponer que le realizamos una biopsia a una usuaria, una biopsia, no sé, del cuello uterino, y necesitamos establecer si la paciente dejó de sangrar, qué tipo de respuesta ha tenido posterior al procedimiento, y pues ella, no, obviamente, sin necesidad de ir al consultorio, nos va a decir, mire, doctora, sí estoy mejor, o no he sangrado, o me siento bien, o X, lo que la paciente en ese momento manifieste. Y pues existen, obviamente, una gama, un abanico de patologías en las cuales nosotros podemos intervenir en la distancia. Cosas tan, vamos a decir que tan comunes como una infección urinaria, una cistitis, cuadro de cistitis, flujos vaginales, lesiones de la piel, del área vulvar o de la vagina o del área del periné, lesiones de cuello uterino que hayan sido detectadas, como te decía previamente, por colposcopía, o algunas imágenes ecográficas, resultados de biopsias, ecografías, tomografías. Todos esos resultados nosotros podemos recopilarlos, unirlos a la historia médica previa y establecer los procedimientos posteriores a los cuales diera lugar, o los tratamientos. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de infecciones urinarias o de infecciones de tipo vaginal, nosotros podemos establecer a priori un tratamiento que nosotros llamamos empírico. El tratamiento empírico es un tratamiento que nosotros ordenamos solamente con lo que el paciente nos ha relatado. Ya al habernos relatado las características físicas o de lo que le sucede, pues nosotros podemos decir, mira, parece que es esto, se podemos plantearnos un diagnóstico provisional o inclusive un diagnóstico específico y definitivo, y poderle colocar el tratamiento que, a pesar de ser empírico, es muy probablemente, de acuerdo a la frecuencia con la que vemos los problemas, sea esa la solución. Entonces, doctora, igual una cita en el caso ginecológico, una Ujú. cita presencial podría ser igual de efectiva que una cita a través de telemedicina. O sea, puede dar un diagnóstico, un tratamiento. Sí es posible. Ahora, por ejemplo, es imposible que yo desde aquí, a menos que haya un operador, que hay cosas que sí o sea, vamos, que cuando hay la infraestructura tecnológica a punto, podría suceder. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy aquí y en otro lugar, en un consultorio, hay un médico general o una enfermera con experiencia que pueda tomar una citología y que pueda apuntar un aparato de colposcopía. En esos casos que parecen una cosa así como muy complicada considerando las condiciones actuales nuestras en Venezuela, pero sí es factible, o sea, es factible que yo desde un sitio distante, desde un sitio remoto, pueda realizar un juicio en relación a una imagen que estoy viendo en ese momento, al aspecto del que me está dando el colposcopio, de ese examen físico que está aconteciendo en ese momento. ¿Sí? Es posible. Sin embargo, pues también es una limitante. Yo no podría, por ejemplo, practicarle a esa usuaria, si hubiese necesidad, no le podría practicar una biopsia de cuello uterino, por decir algo, que es parte del tratamiento en algunos casos. Pero sí podemos decir que por lo menos en un 60%, si es que puedo yo dar algún tipo de porcentaje, pues podría tratarse a una paciente ginecológica en la distancia. Sobre todo si es, como te decía, abocada a la unión no solamente de los datos clínicos, sino de los paraclínicos, es decir, lo que es imágenes, lo que es laboratorio normal y específico o laboratorio especial, cuando se trata de patologías, por ejemplo, relacionadas con los trastornos hormonales, ¿sí? Que tienes que solicitar ese tipo de auxilio. No solamente te vas a guiar por los datos que te dio la paciente, sino que adicionalmente debes ordenar al laboratorio
pues exámenes específicos o datos específicos relativos a eso que tú piensas que podría tener la paciente, ¿sí? Entonces, por supuesto que estas cosas tienen sus detractores y tienen sus fans, vamos a decirlo de alguna manera. Hay personas que no tienen la misma confianza, probablemente por su idiosincrasia, por su experiencia personal, no se sienten igual de confiadas con un médico del otro lado de una pantalla que en una consulta tradicional. Pero bueno, hay, como decimos, para todos los gustos, ¿no? ¿No? Y también considero que es cuestión de adaptación, que para muchas personas este tema de una cita médica mediante la telemedicina es un tema muy nuevo, Sí, pero pienso que es un tema, como usted estaba diciendo al principio, algo que viene muy poco a poco, que muchas personas a medida que vayan conociendo este método van a poder ir probando y adaptándose a este nuevo exactamente. método sin tener que dirigirse a una consulta Es que presencial. fíjate que son necesidades creadas. O sea, al final son necesidades creadas. La telemedicina no ha sido algo caprichoso, ha sido una necesidad. Por ejemplo, cuando tú estás aquí y y una usuaria o una paciente tuya tiene la necesidad de simplemente a veces por confianza, ¿sabes? O sea, no, a lo mejor puede ser algo no tan complicado, pero pues estrictamente por algo de confianza quiere establecer contacto contigo, pues tiene que haber alguna manera, tiene que haber alguna alternativa si no está cerca. En casos tan difíciles como, y fíjate, nos estamos retrayendo a lo que es la historia de la telemedicina. En casos tan dificultosos como barcos en alta mar durante guerras, se han establecido contactos para que los médicos puedan tratar patologías que son que no es posible tratarlas sino la orientación de alguien que esté empapado en el tema en el que se requiere en ese momento. Eso es así, realmente. Fíjate que hace poco he leído una publicación donde, a ver, estamos saliendo de la telemedicina, pero siguen siendo los medios tecnológicos, los recursos tecnológicos, los responsables de intervenciones quirúrgicas. En el caso de la aplicación robótica, que vamos un poco más allá, vemos como un médico está en un lugar y está el paciente en otro lugar y son las manos de un robot guiadas por la pericia del médico y por toda esta cantidad de sistemas de software y sistemas telemáticos que han permitido la resolución quirúrgica de un paciente en la distancia. Entonces pienso que, como tú dices, esto será algo paulatino, ir haciendo algo de poco a poco, pero realmente también la necesidad obliga, en este caso, fíjate, considerando los cierres de fronteras, la imposibilidad de viajar, son una cantidad de cosas que han creado la necesidad muchas veces de que los médicos y los pacientes se encuentren, ¿sí? Y pues esto es el instrumento más adecuado y pienso que más confiable si se trata, por supuesto, si se tiene la estructura, la plataforma bien avenida, bien colocada. También hay muchos casos también en intervenciones quirúrgicas, muchos especialistas cuentan con el apoyo de otros especialistas en diferentes áreas a través de la telemedicina. He visto muchos casos que se piden apoyo y aunque no estén físicamente, se contactan a través de la telemedicina y se van apoyando en una especialidad y otra. Sí, incluso En, fíjate, en los comités multidisciplinarios que llamamos nosotros, las reuniones, los comités médicos, también son factibles por vía telemática. Tú tienes una duda, tú tienes una duda en relación a un abordaje quirúrgico de un paciente y tú puedes perfectamente, si no tienes a nadie cerca, pues establecer un contacto por esta vía con alguien que tenga más experiencia que tú o con algún cirujano, ¿sí? Cirujanos oncólogos, o sea, todas aquellas especialidades que tengan injerencia o en las cuales se cruce el campo en el que en ese momento se necesita para poder darle muchísimo
un tratamiento de la paciente mucho, mucho más seguro y correcto. En cuanto a usted nos estaba, ya me había comentado anteriormente que le gusta mucho también dedicarse a la parte humanitaria. Sí, es así. ¿Qué considera que podría ser interesante de unir un poco la parte de la telemedicina a esas áreas humanitarias que en muchas noticias he leído que estas zonas han sido las más afectadas porque con toda esta crisis, con toda esta pandemia, como que mucho menos han tenido acceso a servicios médicos? Pues sí, en zonas de difícil acceso, pues basta que tengas un teléfono inteligente. A veces no es necesario ver a la persona, pero por lo menos, sabes, el oído, o si puede que no, suponte que no tienes acceso a una videollamada, pero si tú puedes establecer a veces por oído lo que está pasando, por ejemplo, cómo respira un paciente, que te digan, que te manifiesten por teléfono cuál es su comportamiento general, es decir, cómo se ve, describírtelo. Las descripciones a veces son muy importantes. Si las personas son lo suficientemente detallistas, puede ser que eso pueda salvar una vida. Eh, realmente la telemedicina comenzó con esa, como te decía inicialmente, con esa intención, con la intención de que en países del tercer mundo, en países que están en vías de desarrollo, hubiese la posibilidad de que los casos en zonas difíciles o en zonas en las que no hubiese medicina especializada, pudiesen, eh, pudiese haber ese contacto con médicos que estuvieran en hospitales más sofisticados. En este caso estamos hablando, vamos a suponer, de una red ambulatoria y que es donde ocurre el problema, y el médico está en un hospital tipo 4, que sería un hospital así como el Universitario de Caracas, vamos a poner, o sea, que eran hospitales grandes. Entonces, si la persona estaba en un ambulatorio rural, en un pueblecito metido por allí, y el médico está en un hospital grande donde hay una gran cantidad de especialistas, pues tú tienes acceso a través de una llamada telefónica con una persona que, con un médico, por ejemplo, un médico general que esté bien plantado, que sepa más o menos, que tenga cierto criterio, pues hablar con estos médicos, exponerles de manera detallada un caso y ellos inmediatamente decirle, mira, podemos hacer esto, podemos actuar de esta manera, podemos colocar tal medicamento, vigila esto, todas esas cosas son posibles, ¿ok? Igualmente, en el caso de algún tipo de procedimiento, inclusive cruento o de tipo quirúrgico inmediato, o alguna medida quirúrgica que deba tomarse en ese momento, pues también es posible que eso ocurra, por lo menos con orientaciones generales, compresiones, suturas de contención, eh, procedimientos de tipo ginecológico también. Por ejemplo, si tienes una paciente, vamos a suponer que tiene una placenta previa, o que una paciente que está sangrando porque fue lacerado, tuvo algún tipo de laceración, algún traumatismo, todas esas cosas, es posible guiar a la persona que está en ese momento allí para que actúe de modo que el usuario pueda llegar a un sitio donde le puedan atender o resolverlo allí mismo. Es de verdad son de verdad muy ventajosas este tipo de comunicaciones cuando son disponibles. Y si tienes por lo menos un teléfono así, un teléfono inteligente, pues mucho más. Claro. Doctora, ¿y alguna limitante que por ninguna razón se pueda abordar por la telemedicina en casos ginecológicos? ¿Hay alguna limitante que no se pueda por nada abordar por aquí? Pues como te decía inicialmente, bueno, anteriormente cuando estábamos hablando de las consultas de orientación, hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, hay procedimientos de tipo diagnóstico, biopsias, cosas que realmente hay que hacer porque hay que hacer, ¿sí? Que las tiene que hacer alguien, por ejemplo, reparar algo roto en el área vulvovaginal, o cuando se trata de un caso que tenga implicaciones de tipo legal, pues son cosas que debemos evitar. Eh, y por supuesto que cualquier procedimiento que envuelva una cirugía mayor, es decir, una cirugía donde haya que abrir una cavidad,
pues no se pueden hacer sin las guías convenientes. ¿Ok? Tú puedes perfectamente hacer algo que, vamos a decir, que impida que el paciente pierda sangre, que impida que el usuario pierda la conciencia. Todas esas medidas que están abocadas a preservar la vida, ¿sí? Todas esas cosas se pueden tratar de sostener a través de una conversación o a través de la visión directa con una cámara. Pero hay otros casos en los cuales eso que ha sucedido o ese evento es tan grave que definitivamente debe ser manejado en un centro de mayor complejidad. En relación a nosotros, pues mira, nosotros nos encontramos en lugares de campo, en sitios de campo, y sí nos encontramos básicamente con situaciones penosas, pero relacionadas con la falta de atención. Por ejemplo, hemos visto cómo pacientes llegan con lesiones de cuello malignas de cuello uterino, simplemente porque no hay médicos en esas zonas que las puedan evaluar. O pacientes embarazadas con estados de desnutrición, con estados de hipertensión inducida por el embarazo, eh, una cantidad de patologías que son evitables, pero como no tienen acceso a las redes de atención primaria o cerca de su zona no hay ambulatorio, no hay nada, pues llegan en unos estados que son difíciles y en estados críticos, estados que son de verdad lamentables. Pero bueno, se trata de establecer redes, se trata de, como tú dices, que las redes no solamente sean específicas respecto a un país, sino que puedan salir de ese país y contar con la experiencia no solamente de los nacionales, sino de cualquiera que esté en un hospital con más recursos y con más experiencia. ¿Ok? De todo eso, pues se favorece el paciente al final. ¿No? Y también hay muchas veces se podría pedir apoyo entre especialistas que estén más cerca del paciente y el que tiene Sí, conocimiento de la telemedicina, como veníamos hablando, que es como que el trabajo en equipo y al mismo tiempo se unen las dos especialidades para darle la mejor atención al paciente. sí, así es, exactamente. Eh, Y bueno, este tema es muy interesante porque muchas personas piensan que en el caso de la ginecología, que es el que estamos hablando hoy, que no se puede abordar por esta vía, por lo mismo que usted dice, por la evaluación, por los estudios, pero hay muchas veces, y ha pasado, de que el paciente va a la consulta y el doctor lo que hace es hacer como una entrevista previa Ujú. y indicarles una serie de exámenes de estudios que debe hacerse, y eso fácilmente se pueden hacer a través de telemedicina. Sí, sí, incluso esas son otras vamos a decir, de las bondades de la telemedicina. ¿En qué sentido? En que tanto para el usuario, pienso yo, más que para el médico, para el usuario representa un uso racional de sus recursos, ¿sabes? De sus recursos económicos. Es decir, que él va a ser atendido presencialmente cuando realmente sea necesario. Y en el caso del médico, pues sabes que los médicos pues manejan muchas veces una agenda bastante apretada y pues pueden establecer también prioridades dentro de sus pacientes. Es decir, tratar presencialmente a aquellos que de verdad deben absolutamente serles practicados o ser vistos para poder resolver un problema y reservar una consulta de otro tipo de monitoreo o sí, de control para pacientes que ya hayan sido, que tengan problemas de menor complejidad o para pacientes que ya hayamos hecho la gran parte del trabajo, es decir, que ya estén en etapa curativa, en etapa de tratamiento. Exacto, se hace como muchísimo más efectiva la consulta presencial. Ya con Sí, esa cita previa, van como que directo al grano, con los resultados de los estudios en mano, y ya es algo mucho más específico y se aprovecha mucho más el tiempo, la consulta presencial, los viajes al consultorio, diversos temas que bueno, podrían afectar esta
la cuestión de tiempo, dinero. Y bueno, doctora, no sé qué más le gustaría a usted agregar. Pues yo espero sus preguntas, si tienen algunas preguntas. Hay otros tipos de casos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con climaterio, que es lo que está alrededor de la culminación de la actividad sexual de la mujer o del ciclo reproductivo de la mujer, lo que es menopausia, también los tratamientos de los trastornos menstruales, sangrados, eh, lo que es el monitoreo, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis, que son cosas que son bastante comunes en una consulta de ginecología. Todo eso puede ser tratado, manejado a través de una consulta telemática. Igual también cuando la paciente es una niña que está pasando por la etapa de su primera menstruación, que es muy común que esta sea la primera visita ginecológica que se haga, ¿se podría hacer Sí, mediante este método? O, sí es posible, Mónica. Incluso hay otro tipo de consultas, lo que son consultas, lo que nosotros llamamos consultas preconcepcionales, aquellas muchachas que van porque quieren iniciar sus relaciones sexuales y están buscando información sobre anticoncepción, ¿ok? No para colocarla de una vez, pero sí saber, poder ver qué tipo de alternativas tienen, cómo se comportan los diferentes métodos anticonceptivos. En el caso de aquellas usuarias que ya se van a casar, pues también a veces acuden al médico siendo previsivas para establecer un método de anticoncepción o simplemente para informarse de cuáles son los eventos que podrían ellas vivir en lo sucesivo después de casada, qué es normal, qué no es normal. Todas esas cosas están bien y muchas pacientes tienen la cultura de hacerlo o incluso a veces sus mamás le dicen, mira, ¿por qué no vas al ginecólogo previamente para que tú te cheques, para que veas como si estás bien de todo, si te hace falta algún examen, si estás pensando ya a priori en tener un bebé, también todas esas cosas se pueden tratar en una conversación de este tipo con tu médico. ajá, en el caso de que la paciente, en cuestión de métodos de anticoncepción, si necesita cambiar el método o algo así, lo puede consultar a través de, Sí se puede consultar. o en el caso contrario, cuando son tratamientos de fertilidad. En el caso de tratamientos de fertilidad, yo creo que es un poco más como sería bueno un primer contacto, como para establecer qué es lo que el usuario tiene, qué es lo que la paciente tiene, y si hay necesidad de una evaluación presencial, pues se planifica en ese momento. Si todo puede ser tratado del mismo modo, porque sea algo, no sé, sencillo, que sean dudas, ese tipo de cosas, o que sean a veces aumentos de dosis, ¿sabes? Modificaciones de las dosis, etcétera, pues estaría bien. Sin embargo, es el médico en ese momento y considerando los detalles en específico de ese caso, el que definiría si es necesaria una consulta presencial o no. Bueno, aquí hay una persona que está interesada en una consulta con usted, doctora. Ajá. Para todos ellos, para invítelos a Bien, que pueden consultar con usted a través de mi doctor 24H. no, claro que sí. Cualquier duda, cualquier información que requieran, pues estamos dentro del entorno virtual de mi doctor 24 horas. Allí poseemos nuestro consultorio virtual, las diferentes modalidades que la plataforma brinda. Previamente, como indican dentro de la plataforma, hay que registrarse como usuario, como paciente, para poder inicialmente llenar su formulario de historia médica y posteriormente planificar la consulta para ser evaluado. Así es. Pero muy interesante. Pero, o sea, hoy fue un tema que aclaró seguro muchas dudas y para los que estuvieron aquí disfrutando del live del día de hoy pueden estar conscientes y más tranquilos de que no es necesario dirigirse a una consulta ginecológica para aclarar muchísimas de las dudas que podría tener un paciente o patología que estén presentando. Sí, muy importante, considerando las limitaciones que hay para el acceso hospitalario en este momento,
pues es una gran oportunidad de que puedan probar este recurso y simplemente verlo como un beneficio más que como algo inseguro. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración el día Gracias de a ti. hoy. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Así es. Feliz Gracias tarde. a Hasta todos luego. gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otro live por aquí. Hasta luego. Chao.